Glorificamos una vez más el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los misterios revelados de Dios. Los misterios revelados de Dios. Quiero, ya que sabemos que muchos de nuestros hermanos están mirando la programación desde este lugar, y nunca había aclarado, pero quiero aclarar algo, que la hermana Prudencia Peña, la maestra, y este servidor somos de la misma escuela. O sea que ustedes ven el ritmo de las enseñanzas, que aparenta como que a veces repito lo que ella enseña, y a veces viceversa. Pero es que, amados hermanos, por años hemos estado trabajando juntos, y ella es la compañera nuestra en el ministerio, y algunos de ustedes ya lo saben, y a los que no lo saben, entonces se lo estamos manifestando. La hermana, ella es casada, también tiene 4 hijos, tiene 3 varones, 3 hembras y un varón. Y este servidor también tengo 4 casados, también casado, tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. La sierva tiene también, creo que ella tiene 5 nietos, y yo tengo 6. Y era una aclaración, hermanos, que quizás nunca habíamos hecho, pero que lo estamos haciendo a través de estas pantallas. Y ahí vamos. Si quisieran conocer nuestra nacionalidad, nuestra hermana es dominicana, su esposo ecuatoriano, y mi nacionalidad de nacimiento también soy hondureño. Mi esposa es americana. Y sentía hacer esa aclaración. La sierva no sabía nada de esto hasta ahora, y honramos al Señor por eso. Le digo que somos de la misma escuela, porque hemos estado militando también en la misma iglesia hace aproximadamente más de 25 años. En el ministerio, aproximadamente 15 a 18 años. Juntos. Y a veces nos preguntan si somos esposos. Pero sí, amados, esto es para que aquellos que creen que no podemos tener amistad los unos con los otros. La palabra de Dios habla de hermanas y hermanos, y con ellas somos más que hermanos en Cristo, sino que somos como hermanos sanguíneos, y así con también nuestra familia, los hijos de ella, mis hijos,
el esposo de ella, mi esposa, o sea que compartimos el mismo núcleo familiar, como una sola familia. Honro al Señor por eso y gloria al Señor. Bien, vamos, mientras la sierva daba la escuela dominical, hablaba acerca de las variaciones de la característica de Dios para ejecutar la salvación de nuestras almas. No se desligó de lo que, como siempre, ella lo hace con ese empeño, esa dedicación y esa delicadeza, como es típico de ella de estudiar la palabra. Por eso nos honramos, sentimos y honramos al Señor de tenerla a ella como compañera, de la cual también yo mismo aprendo, y gloria al Señor. Pastor Santiago, el Señor le bendiga junto a su esposa y la congregación que dirige la iglesia de Dios allá en Matagalpa. Pastor Justo, pastor, él es pastor y su nombre es Justo y su apellido es Pastor. Varón, Dios bendiga esa integración a tu familia, esa nueva criatura, la cual es una bendición, dice la palabra, los hijos habido por haber. Bendiga el Señor a tu esposa y a los demás hijos de ustedes. Bien, mis amados, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el libro a los Efesios. Este libro, el cual muchos le han puesto por sobrenombre el libro celestial, y entendemos por qué es el libro celestial, por la también profundidad de su contenido y lo que Dios, a través de sus santos apóstoles y profetas, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, revelaba la escritura, pero no el contenido. Y a través de los apóstoles, Dios revela por medio de Jesucristo, o Jesucristo por medio de los apóstoles revela a la humanidad, mayormente a la iglesia, cuáles son sus propósitos para con el hombre. Efesios estaba aproximadamente a 1.5 millas del mar Egeo, y era la capital de la provincia de Asia.
menor. Era tan importante ese pueblo, por lo cual ahí y la inmensidad de peregrinos que entraban de día y de noche, con la gran admiración y de lo que es el templo de la diosa Diana, también llamada como Artemisa. Esa Diana es diferente a la Diana de lo que se formaba tanto en Grecia así en Roma. Su estructura en forma había un poco de variación, aunque era una réplica de esa misma Diana. Pero la de Éfeso, según nos habla la historia, su compostura era que de su cintura hacia abajo estaba confeccionado con una madera especial de gran valor, mientras que de sus partes de cintura hacia arriba le habían hecho unos bustos muy llamativos, y eso era parte de lo que era su sensualidad, admirada por muchos de sus adoradores. Era una de las diosas adoradas en el Asia y en lo que era Grecia y Roma. Y atraía muchos peregrinos por las dos cosas: su apariencia femenina, voluptuosa y muy provocativa, y la adoración a la misma. La iglesia de Éfeso estaba constituida de las dos razas, si pudiéramos llamarle así, o mejor llamarle los dos grupos: los judíos y los gentiles. Y había una preocupación en el apóstol Pablo, siendo él el fundador de esa iglesia, la cual estuvo pastoreando casi por 3 años, según nos habla Lucas en Hechos capítulo 20, el verso 31, y luego después, al marcharse de Éfeso, instaló a su hijo Timoteo, que estuviera al frente de esa obra. Como todos, amados, se violan los principios de lo que es una congregación, y la iglesia en Éfeso, inmediatamente después de que marcha el apóstol
Pablo y fue encarcelado en Roma, es cuando comienza a recibir noticias de que la iglesia había sido instituida y ya formaba parte de lo que es una institución y no de aquella vivencia cristiana juntos, unánimes, de acuerdo a las leyes de los apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles. Ahora ya se comenzó a ver a los líderes como los más superiores, los más esenciales, los más espirituales, y ya era una institución. Aquella convivencia común y corriente comenzaba a desaparecerse de lo que es el seno o lo que fue el fundamento de la iglesia primitiva. Y eso nos ha traído hoy un sinnúmero de relajo dentro de la iglesia, porque eso es lo que hoy se vive, que ya los que están en la dirección se creen superiores que los que están sirviéndole al Señor. Y ahí es donde el apóstol Pablo, desde la prisión de Roma, escribe esa primera epístola, porque se cree que fue la primera epístola que el apóstol escribe, y dice, Pablo se identifica con su nombre, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los Gálatas, el apóstol se identifica de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí miramos la veracidad y la seguridad de un llamado de un siervo de Dios a lo que ha de ejercer. Apóstol. Por eso, amados, en ocasiones hemos dicho que después de Pablo, lo que hay en el mundo son los que se pronuncian ellos mismos apóstoles. Y yo, sinceramente, yo les llamo apostolocos, porque después de Pablo la Biblia no me enseña ningún otro apóstol. Lo que el apóstol dice es: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea que recuérdense, amados, que mi llamado no fue, y mi instalación apostólica
ni el ministerio apostólico no fue que yo me lo gané por ser sobreviviente, sobrepasado en lo que es el concilio, ni tampoco lo recibí porque yo fui lambiscón con el presidente o con algunos de los líderes del concilio. No fue que yo lo gané, ni tampoco me puse a mí mismo como apóstol. Ojalá muchos de los que hoy dicen apóstoles estén escuchando esto. No fui que me lo gané, no, sino por la gracia de Dios, por un señalamiento y un llamamiento y una postulación de parte de Dios a lo que es el ministerio apostólico. Dios es el que me puso. Eso está diciendo el apóstol. Aquí Dios es el que manda y Él ha sido que me ha puesto en esa posición. Y por eso se lo estoy haciendo saber. Y luego dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa carta, la cual se constituía a lo que hoy es una carta universal a toda la iglesia de Jesucristo. Aquí hay un señalamiento a los cristianos. Dice a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, a los apartados, a los que han dejado la vieja manera de vivir para obedecer y cumplir el mandato de la incorporación de lo que era una vida mundana a una vida en santidad en Cristo. Gracia y paz. No puede haber paz antes de la gracia. Para que una vida pueda recibir paz, primeramente la gracia de Jesucristo tiene que haber tomado todo lo que en sí es el ser humano y haber vuelto de una vida de inmundicia a una vida en purificación a nuestro Dios. Entonces ahí es donde se recibe primeramente esa gracia y luego la paz del Señor. Llama mucha la atención este verso, el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, yo voy a la iglesia a buscar mi bendición. El predicador está gritando y está corriendo de un lado a otro, lleno supuestamente del Espíritu Santo, que hay otra
enseñanza muy pronto acerca de eso, de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Porque hoy en día para que el culto sea bueno, tiene que el predicador correr de aquel lado y la cámara siguiéndolo de allá, brinca por allá, grita por allá y hace un sinnúmero de piruetes, y la congregación gritando y llorando porque están llenos del Espíritu Santo. Amados, la llenura del Espíritu Santo no está basada en emociones. El Evangelio de Jesucristo no está basado en ninguna emoción, ni tampoco en lo que yo creo. Por eso las iglesias hoy en día están vacías de la palabra. ¿Por qué? Porque creen en ese evangelio, en esa llenura. Y cuando usted le pregunta qué fue lo que predicó el pastor, lo primero que te dice, reciba la bendición de Dios, amén, aleluya, lo recibo. Este pasaje dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que o sea que un presente pasado, porque ya y Dios no necesita estar bendiciéndonos todos los días, porque Él ya declaró, Él sí declaró su palabra, que ya estamos bendecidos. Voy a buscar mi bendición, que el tal fulano viene, ese sí está lleno del poder del Espíritu Santo. Un grito. Pero de lo que dice la palabra no dijo absolutamente nada. Alabado sea el nombre del Señor. En este pasaje miramos lo que es la participación de la Santísima Trinidad. La participación trinitaria. Primero, el Padre, según el capítulo, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, según nos escogió. Ahí miramos la participación trinitaria, porque el Padre es el que escoge a su pueblo. Deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo, porque al postrer recogeré el trigo y la cizaña será echada al fuego. O sea que miramos aquí al Padre. En primer lugar, es bienaventurado aquel que ha recibido lo que es la bendición de Dios. Y cuando dice en lugares celestes, ¿sabe qué está diciendo, amados? Se habla de lo que es estar en la esfera donde el único quien manda, el único dueño del poder, el único que gobierna y reina es Dios. Ahí es donde estamos nosotros bendecidos. Y esas bendiciones son
las que a través del caminar es que Dios va repartiendo o vamos obteniendo de acuerdo a nuestra fe en el Señor, es donde nosotros vamos recibiendo la gran bendición de Dios. Uno de los deseos del apóstol Pablo era que los cristianos en Jesucristo, los cristianos creyentes, no estamos hablando de cristinos, porque recordemos, amados, que están los cristianos creyentes y están los cristianos emocionales y también los cristianos, lo que yo creo, esos son cristianos. Y los cristianos, de acuerdo a la palabra de Dios, no entrarán al reino de Dios. Porque cristiano es aquel que dice serlo, pero sus hechos dice algo a lo contrario. Contrario a lo que habla, contrario a lo que predica, es su vida. A eso les llamo cristianos. Y el apóstol quería hacerle saber a esa iglesia, a estos hermanos, la gran importancia de lo que es su posición dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, no importando si era judío o gentil, que formaba un papel importantísimo en ese cuerpo. Y es cuando a los colosenses dice que nosotros estamos escondidos dentro de Cristo. Y el apóstol quería manifestarle a la iglesia en Éfeso que la institución, que el dejar el fundamento de la iglesia primitiva era un caos, y que ellos tenían la oportunidad y la responsabilidad de volver nuevamente de la institucionalidad a lo que es la vida común de hermanos juntos, unánimes. Alabado sea el nombre del Señor. Según nos escogió en Él. Y decíamos que el Padre es el que escoge. Jesucristo es el que cumple las órdenes de su Padre, y Él es que pagó nuestra redención en la cruz del Calvario a través de su muerte. Él fue el que llegó al Gólgota para nosotros poder ser salvos a través de su muerte y su resurrección y nuestra fe en Él. Y el Espíritu Santo, que Él es el que ejecuta la manifestación y la gloria de Jesucristo dentro de la iglesia. Voy pues a preparar lugar para vosotros, pero no los dejaré solos, porque enviaré al Consolador. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Y el mismo Espíritu Santo, Él os enseñará y os llevará
a toda verdad. Por eso, amados, cuando miramos a veces actitudes en el pueblo, cuestionamos si en verdad el Espíritu de Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Y eso era lo que el apóstol estaba diciendo a la iglesia. Amados, regrésense a la senda antigua, al fundamento de los profetas y de los apóstoles, a lo que, de la manera como la iglesia fue instituida sobre ese fundamento profético, y esa profecía la cual hoy ha sido revelada a los apóstoles de Jesucristo para transmitirlo a los santos y fieles en Jesucristo. Amados amigos y hermanos, qué lejos estamos hoy del fundamento bíblico. Hoy la iglesia es una institución y no es una convivencia común de hombres y mujeres que tengamos el mismo principio, el mismo espíritu y teniendo el mismo Dios, hablando la misma cosa y tener el mismo propósito, y es de hablar la verdad, presentar a Jesucristo como el sumo y supremo Dios, el que nos salvó, y Él será el que también, con el que también reinaremos. Hoy la iglesia está alejada de esos fundamentos. Hoy la Biblia ya no tiene valor. Los estudios bíblicos ya no, parece que a mí háblame de lo que yo quiero oír y de lo que todos hablan. Y nosotros no estamos en eso, amados. Nuestro deseo es, podrán decir de nosotros que no estamos llenos del Espíritu Santo. De eso no tenemos problema. Conocemos nuestra relación con Dios. El hombre puede decir lo que quiera decir. Aleluya. Según nos escogió en Él. Hoy acepté a Jesucristo y sigo viviendo mi vida como a mí me plazca. No, hermano. Lo que pasa es que estamos viviendo en un evangelio estructurado. Digo estructurado para conveniencia del mortal. Porque hoy ya el pecado ya no se menciona en muchas iglesias. Hermano, no venga a hablar aquí del pecado porque a los feligreses se me van a ir y no hay ofrenda, que se vayan. Amados, el día que un pastor me dijese, y lo he hecho, y me dé un tema para que yo predique de ese tema, y si es para agradar, yo le digo: varón, predica tu mensaje, que yo no voy a ir a predicar órdenes de Dios, de hombres, sino la palabra de Dios. Así tan simple. Porque nadie me va a limitar
de hablar de los principios bíblicos. Porque como le dijeron a los apóstoles en los tribunales en Grecia, en otros lugares, cuando los apresaron, le dijeron, bueno, ustedes van a tener que cambiar tu mensaje si quieren andar por estos lados. Y aquí nosotros vamos a obedecer a los hombres o a Dios. Tenga por cierto que nosotros vamos a obedecer primeramente a Dios. Y también Daniel se lo dijo al rey Nabucodonosor. Entonces, obedecer primeramente a Dios. Aquí hay una palabra que no se habla mucho de eso. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinación. Ustedes saben que como yo no tengo problemas, ningún problema con decir lo que debo de decir. La doctrina católica dice predestinación. Si has sido predestinado por Dios, solamente tienes que pagar tus votos y cuando te mueras, un par de rezos. Con eso, mientras el sacerdote, el cura, como quieran llamarle, te saca del purgatorio, ahí usted va a quedar purgando porque usted ha sido predestinado. Amados, la predestinación es lo que Dios había prescrito aún antes de la fundación del mundo, su modelo de la salvación, de cómo el hombre se iba a salvar. Y como decía la sierva en la escuela dominical, y aquí mismo lo dice en el capítulo 2, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. El 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la predestinación fue y ha sido el esquema que Dios mismo escribió, y para que cuando el hombre pecara, le sea facilitada la salvación, no por voto, ni tampoco por hacer rezos ni penitencias, no porque, será por las indulgencias. ¡Santo! Alabado sea el nombre del Señor. No, esos pecados se arreglan con indulgencias. Ustedes se acuerdan, amados, que en los tiempos antiguos, nuestros padres, nuestros abuelos, puedo hablar un poco de eso por mi edad, no es que yo sea viejo, pero por ahí vamos. ¿Se acuerdan que los jefes de nuestros pueblos
les gustaba hacer obras de caridad. Ellos se encargaban de la remodelación y de los repellos de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia católica, por supuesto, porque eran pocas las iglesias evangélicas, porque aquel entonces eran pronunciadas como herejes, y ningún hombre, ninguna mujer podía tener una Biblia en su casa, porque inmediatamente que la misma ley, los gobiernos se daban cuenta que usted tiene una Biblia, usted era perseguido para que te quiten esa Biblia. Entonces los papaupas o los pudientes eran que se encargaban de hacer las obras de los pueblos. No eran ni siquiera los alcaldes, y muchas veces eran los alcaldes porque no eran elegidos por votos, sino que por lo que tienen, el billete. Entonces ellos mismos se pronunciaban alcaldes por su dinero, entonces compraban y pagaban todos sus pecados a través de las indulgencias, de los regalos a los curas, y te absuelvo de tus pecados. Tal fulano remodeló la iglesia, o compró una campana, o hizo eso, así que tus pecados han sido absueltos, porque eran predestinados según aquella liturgia. Pero la palabra de Dios no me enseña ni garantiza que la predestinación es para ser pisoteada e interpretada a mi manera. La predestinación, ese esquema, ese principio de lo que en sí la plataforma de la salvación ha sido por Jesucristo. Amados hermanos, como dice este pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La predestinación se obtiene cuando nosotros depositamos nuestra fe genuina en Jesucristo. Y déjame decirle otra cosa. ¿Cuántos tienen fe cuando las cosas le van mal? Ahí todo el mundo sabe orar. Ahí todo el mundo asiste a la iglesia. Ahí todo el mundo conoce que Dios es Dios. Cuando le va mal. Pero cuando le va bien, aún los mismos hermanos. Porque hoy en día, al no haber una convicción genuina, entonces también perdemos el respeto, y al mismo tiempo perdemos lo que es el compromiso, si pudiéramos llamarle así, mi compromiso con obedecer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Y hoy esto se ha olvidado de la iglesia. Porque repetimos, hoy la iglesia está llena de cristianos que ni le interesa obedecer la palabra de Dios, ni siquiera leerla, y no digamos estudiarla, porque leer es diferente a estudiar. Y el apóstol Pablo estaba diciendo eso, a través, esa predestinación es la que nos adopta hijos de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados y la aceptación de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Con qué propósito, amados?
Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Una carta tan contundente como el principio de esta carta que el apóstol escribe desde la cárcel en Roma a la iglesia en Éfeso y a la iglesia universal. Amados hermanos, tenemos que volvernos a lo que es la senda antigua. La institucionalidad de la iglesia de Jesucristo hoy en día, lo que ha hecho el diablo con eso ha sido la separación de lo que es el hombre del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarda. Amados hermanos, amados amigos, quisiéramos decirles que todavía tenemos tiempo de regresarnos a esa senda antigua. Amado pastor, deja ya de correr de un lado a otro, porque muchos están ocupados y haciendo absolutamente nada, porque no es por obra, y no estamos diciendo que no se haga la obra, la otra parte. Eso es fruto de lo que es la convicción. Pero no puedo estar corriendo de un lado a otro y descuidar de lo que es el estudio de la palabra, mi comunión íntima con el Señor, para poder traer al cuerpo de Cristo lo que en sí dice la palabra del Señor. Ustedes se darán cuenta, no hablamos lo que otros hablan, no. Les insto, amados pastores, líderes, detente por un momento, y muchos de ustedes han descuidado aún sus propias familias por estar corriendo de un lado a otro, haciendo nada. Volvamos a la senda antigua, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al número telefónico 917-557-6792 o a menriotinto@yahoo.com. También nos puede encontrar en YouTube con Pastor Nicolás Fernández y la hermana Prudencia Peña. Si quiere comunicarse con nuestro hermano Pastor Luis Corea, en Matagalpa, Nicaragua, lo puede hacer al 882-325-44. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Shalom.